cada vez hay más locuras de estas en el planeta. Hay también la intención de hacer las cosas bien, ¿no? De incluir, de poder darle la posibilidad de educarse, de ser incluidos en las sociedades, no solamente digamos en países como el Perú, sino en toda la región, con realidades similares. Esta semana se está realizando la 8ª Asamblea de la CLADE, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, y en este encuentro se están discutiendo la coyuntura en América Latina y el Caribe, precisamente, que influye en la consolidación del derecho humano a la educación, a las luchas, los retos de la agenda de educación post-2015, ¿no? También la actuación de la red. Nos acompaña Orlando Pulido Chávez, él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Don Orlando, ¿cómo le va? Participante, además, en este encuentro. Bienvenido. ¿Qué le parece? Bueno, los días que han pasado, el domingo comenzó. ¿Cómo se está desarrollando esta actividad? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Inauguramos la asamblea el domingo en la tarde. Es una asamblea ordinaria a la que vienen los 14 países miembros de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Esta es la 8ª asamblea de la campaña. Venimos trabajando en la idea de impulsar la capacidad de incidencia de la sociedad en las políticas educativas en la región. Básicamente con el enfoque de defensa del derecho a la educación y fortalecimiento de la educación pública. Porque la tendencia mundial es una tendencia que se viene moviendo, sobre todo enfatizando procesos de privatización y mercantilización de la educación. El lucro. Claro, el lucro. Y en el marco de las políticas públicas que se vienen aplicando desde los años 90, pues ha habido una tendencia a debilitar la financiación y por ende todo el esquema de educación pública en nuestra región. La inversión, ¿no? Claro. Porque esto debe ser una inversión. ¿Usted cree que los estados están equivocando el camino, que no hay la contraprestación, digamos, que debe haber, ¿no? Cuando uno aporta, cuando paga sus impuestos, en fin. El rol de un estado, que todos, entiendo, en todos lados debería ser igual. Claro, claro. Es un rol que se ha venido perdiendo porque cada vez más los estados han venido transfiriéndole a la sociedad las responsabilidades de la salud, de los servicios públicos, y la educación está en esa tensión en este momento en toda la región. Y entonces, lo que queda tampoco es competitivo, ¿no? No, para nada, para nada. Y en ese proceso, pues hay varios temas que están en las agendas educativas. Ustedes saben, situación en América Latina no es homogénea, digamos, hay mucha diversidad en los procesos políticos y en los procesos sociales y en la forma como se están intentando resolver. Entonces cada país tiene, digámoslo así, unas agendas particulares, pero la problemática es la misma para todos, es la confrontación o la tensión entre el esquema, digamos, privatizador y el esquema de fortalecimiento de la responsabilidad del Estado en garantizar la educación para todos. En ese marco, digamos que las políticas que se vienen implementando están haciendo énfasis fundamentalmente en un tema. Es decir, para la mayoría de los países la educación está bien, con algunas cositas que fallan, y una de las cosas que fallan dicen que es la calidad de la educación. Que ha habido un aumento muy fuerte de las coberturas en los países, cosa que es absolutamente cierta, pero que por ese aumento se ha debilitado la calidad y que buena parte de las dificultades en calidad tienen que ver con la mala calidad de los maestros, de los docentes. Y esos resultados para medir la calidad se obtienen fundamentalmente a través de unas pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, entre ellas una muy famosa que es la prueba PISA, en donde normalmente los países de América Latina y el Caribe resultamos muy mal calificados. Y esas pruebas lo que miden es resultados de aprendizaje de los niños, de las niñas y de los jóvenes en unas áreas, en matemáticas, en lectoescritura,
en competencias ciudadanas, y últimamente se han hecho algunos esfuerzos por incorporar otras variables. Entonces lo que dicen es, si los resultados de las pruebas son malos, es porque los niños no están aprendiendo lo que tienen que aprender, y si no están aprendiendo lo que tienen que aprender es porque tienen malos maestros. Entonces todas las políticas se han orientado a tratar de resolver esos temas. Lo que nosotros sostenemos es algo muy distinto. Sostenemos que primero el tema de la calidad no es un tema del ámbito educativo, ese es un tema que viene del ámbito empresarial y administrativo, y que los problemas de la educación en América Latina son más sistémicos que accidentales. Entonces, lo que no funciona en la educación es el tipo de sistemas educativos que tenemos, los fines y la orientación general del tema educativo, y como resultado de eso, una enorme cantidad de problemas, entre ellos que los niños no aprenden lo que tienen que aprender, que los maestros no están bien formados. La deserción, ¿no? Sí, la deserción, en fin, una serie de problemas de articulación entre niveles, por ejemplo, la transición de primaria a secundaria, claro. De secundaria a superior. O que la jornada no sea completa. Que la jornada no sea... todo eso tiene que ver es con un concepto global de sistema y no solamente con el hecho de que los maestros son malos, ¿no? Correcto, ese es el facilismo, ¿no? Sí, sí. Ahora, también cuestionar siempre los resultados no es para nada serio, ¿no? Es decir, habría que trabajar primero en la base para después claro. Tratar de obtener resultados, ¿no? Porque si no es una cuestión muy mecánica, ¿no? Y claro. sencilla. Claro, no se pueden cuestionar los resultados si no se está haciendo nada para que los resultados sean mejores, digamos, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, paradójicamente, el actual gobierno aquí en Perú llegó con una iniciativa de inclusión social, ¿no? Sí. Llegó a Palacio, ¿no? Al cargo. Y paradójicamente ha emprendido una reforma educativa. Estos dos aspectos usted considera son fundamentales, tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano, y uno lo que ve en la región, en distintos países, es que se hacen esfuerzos por mejorar el tema educativo. Nosotros, pues en la coalición tenemos a la campaña peruana por el derecho a la educación, y a través del contacto con la campaña peruana y con otras organizaciones que hemos tenido aquí en el pasado, el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, FLAPE, surgió por una iniciativa que tuvo aquí un grupo de personas de Foro Educativo que ha tenido una participación muy destacada en la política educativa peruana, y estamos, digamos, más o menos enterados de lo que ha venido ocurriendo aquí. Y sí, hemos sabido de los esfuerzos del gobierno por generar transformaciones en el ministerio y en las políticas, digamos, en el sentido en el que nosotros venimos trabajando. El problema que tienen los gobiernos es que están atados a esquemas macroeconómicos que son muy pesados, que son muy difíciles de transformar. Y parte de lo que le ocurre a la educación y en general a las políticas públicas en el área social es que los esquemas macroeconómicos al sector que más afectan es al sector social. Por ejemplo, todas las políticas de control fiscal que emprenden los gobiernos casi siempre se hacen a costa de la reducción de las inversiones en el sector social. Y en esa medida, por eso, una de las cosas que hacemos desde la campaña latinoamericana es luchar porque la educación tenga la financiación que se requiere. Entonces ahí tenemos distintas propuestas dependiendo de los países, ¿no? Claro, porcentaje del PBI, ¿no? Sí, ese es un criterio, tratar de aumentar al máximo el porcentaje del PBI. Hemos hecho campañas en distintos países, algunas con más éxito que otras, pero esa es una condición que hay que cumplir. ¿Cómo hacen, don Orlando, los países para cambiar, para virar, ¿no? Para girar el timón? Porque ¿quiénes son nuestros referentes también? Claro. Somos nosotros mismos. Me parece que no se están viendo iniciativas que han resultado, por ejemplo en Argentina. Claro. ¿Cómo hacer en ese sentido? Estas reuniones son fundamentales. Para eso, fundamentalmente. Yo creo que el factor esencial es que la sociedad tenga capacidad de incidir. Porque esto no es que el gobierno tenga buena o mala voluntad. Es que necesitamos unas sociedades civiles, unas ciudadanías fuertes, con capacidad de expresión, con capacidad de exigencia, con capacidad propositiva para que sus propuestas puedan ser primero escuchadas y llevadas a la práctica.
Y ese es nuestro énfasis, digamos, nuestro énfasis es fortalecer organizaciones de la sociedad civil desde el punto de vista organizativo y de su capacidad de incidencia, de interlocución con el Estado, con los organismos internacionales, con los actores de la educación. Si esa condición no se cumple, es muy difícil que los países puedan hacer, digamos, transformaciones efectivas. La última consulta, porque lo escuché cuestionar, digamos, el hecho que se privatice, ¿no? La educación, entre comillas, o que se lucre, en todo caso. Pero aquí, dentro de la reforma, hay iniciativas público-privadas, sí, ¿no? Es decir, darle al sector privado la posibilidad de invertir, sí, porque es eso, para ayudar al sector público en avanzar más rápido. Claro. Por ejemplo, si se necesitan escuelas, pues el Estado va a demorar mucho. Entonces ahí se le dice al sector privado, construyenlas, pero nosotros las manejamos. Sí. ¿Eso sí le parece importante? ¿Eso sí le parece válido? Esa es una zona de tensión. En Colombia tenemos una discusión muy fuerte contra eso. Yo particularmente no soy partidario. Digamos, uno de los esquemas de políticas públicas en los últimos años es el de las llamadas alianzas público-privadas, que no operan solo en educación. Usted ha visto que las concesiones viales, en salud, en todas partes, eso. En educación están tratando de entrar con eso, y nosotros hemos caracterizado dos fenómenos de privatización en la educación. Una que llamamos la endoprivatización, que es el traslado de la educación pública de los modos de gestión y administración de las empresas, que es el modelo que agencia, digamos, la educación privada, que es privatización hacia adentro. Y la exoprivatización, que tiene que ver, por ejemplo, con el modelo de concesiones, ¿no? El Estado construye la infraestructura y se la entrega a organizaciones privadas que supuestamente son exitosas en el manejo educativo y para que la gestionen. Nosotros somos partidarios... Eso sería al revés, ¿no? Claro, somos partidarios es de que el Estado es el garante del derecho a la educación, y lo que nosotros pedimos es que el Estado financie completamente la educación pública. Eso no quiere decir que no haya educación privada, pero lo que sí quiere decir es que el Estado... sea buena la educación pública. No, que el Estado le dé... Y acceso para todos. Para todos. Ahora, el que quiere ir a la educación privada, ahí está, vaya, ¿no? Correcto, eso es, ¿no? Muchas gracias por haber venido, Orlando. A usted muy amable por la invitación. Vamos a estar atentos porque, bueno, entiendo que culmina hoy, ¿no? El encuentro, pero van a haber unas conclusiones luego de las mismas, así que sería interesante, además de la reunión de los ministros, ¿no? Claro. De la región, claro, para compartir experiencias. Sí, la campaña va a participar en esa reunión. Muy bien, muchas gracias, Orlando Pulido Chávez, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, a propósito de la 8ª Asamblea de la CLADE, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Poco se ha hecho, ¿no? en los objetivos del milenio, por eso ahora se llama post-2015, estamos tan cerca de ello, y también de cara, como no, al bicentenario, ¿no? De los países de la región. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias, la información que necesitas.